Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Se incorporan a la programación de COPE Ceuta en el 89.8 de su FM y también a quienes nos pueden seguir online, en vivo, a través de internet en la página del farodeceuta.es. Ahora continuamos nuestra programación con la tertulia de los lunes, miércoles y viernes, que hoy en concreto pues vamos a tratar, aunque haya pasado unos días desde que se celebró el pleno extraordinario sobre los presupuestos generales de la ciudad autónoma, vamos a tratar ese asunto porque al fin y al cabo son las cuentas de la ciudad autónoma y las cuentas de todos los ceutíes. Para ello hoy tenemos invitados, pues a mi derecha se encuentra Muat Ayad, que es portavoz de Comunicación y Estrategias de Caballas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a mi izquierda, Picu Sunderdas, portavoz del Comité Autonómico de Ciudadanos Ceuta. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. El asunto que nos trae hoy hasta aquí, hasta la tertulia, pues es esos presupuestos generales de la ciudad autónoma que comentábamos se aprobaron inicialmente en el pleno extraordinario del pasado 3 de noviembre y en el que la consejera de Hacienda, Kisi Chandiramani, pues calificó, como ya hiciera unos días con anterioridad, también después del Consejo de Gobierno en el que se aprobó, pues los calificó de solidarios. En el debate parlamentario, en el debate en la Asamblea, es cierto, bueno, pues que se levantó cierto revuelo pues con algunos temas que son, digamos, los más sensibles para la política de Ceuta, como son la política social, las subvenciones y esos cargos políticos, esos cargos de confianza del partido en el gobierno. Si os parece, invito a los dos tertulianos que tenemos hoy en la mesa de debate, les invito pues a que saquemos algún titular, alguna idea principal pues sobre cuál es la esencia para ellos, para sus partidos políticos, tanto para Caballas como Ciudadanos, cuál es la esencia de estos presupuestos de la ciudad. Empezamos, si parece, con Caballas, con Muat. ¿Cómo sintetizaría o cuál es la idea principal que Caballas extrae de esos presupuestos? Bueno, en primer lugar, calificarlos de unos presupuestos continuistas, unos presupuestos que lamentablemente no responden a las problemáticas que viven diariamente el conjunto de los ciudadanos de Ceuta, y estos son pues los que conocemos todos, ¿no? El primero, y sin lugar a dudas, sería el del desempleo y concretamente el paro juvenil. En segundo lugar, la frontera. Y en este punto sí que me gustaría añadir una anécdota, ¿no? La palabra Tarajal no aparece en los presupuestos. Esto es un poco anecdótico, ¿no? Y evidentemente el talón de Aquiles de esos presupuestos es la pobreza. Es inasumible que en una ciudad española, europea, siga registrando pues tasas de pobreza, de desigualdad y de brecha social cada vez más acentuadas, que además se están concentrando lamentablemente, creando lo que nosotros denominamos las dos Ceutas, una Ceuta que vive pues bien, incluso en algunos puntos en contrastada opulencia, y otra pues condenada al abandono, y lamentablemente en algunos puntos uno se pregunta realmente si está en una ciudad española o no. Para no alargarme en este titular, porque el titular debe de ser conciso y concreto, hombre, nosotros sí que en resumen lo calificamos como el reflejo de un modelo económico agotado, sin visión alguna y sin estrategia alguna. Por lo tanto, estamos volviendo, dando golpes de palo de ciego, como el que dice, y lamentablemente los 16 años estos de gobierno del presidente Vivas pues dan a entender de que la cosa va a seguir de mal en peor y en detrimento, evidentemente, de los intereses de los ceutíes. Por parte de Ciudadanos, ¿qué valoración hacen en sentido global pues, de esos presupuestos? Bueno, de los 305 millones de euros que presupuestan como ingresos, solo 96 lo genera la ciudad autónoma. Es decir, el 66% de estos presupuestos dependen del Estado. Entonces, haciendo alusión a la afirmación de la consejera de Economía, de Chandiramani, dice de solidaridad. Es decir, es solidario el Estado central, el Gobierno central, con la ciudad de Ceuta. En este caso, la ciudad de Ceuta no es solidaria con los Caballas, que son los que están padeciendo y sufriendo este presupuesto, porque no olvidemos que los presupuestos de nuestra ciudad, como los presupuestos de cualquier empresa, marcan el rumbo de la ciudad. Y en este caso vemos que no va a ningún lado. Es una economía desacelerada, que no crea empleo y que, a pesar de las ventajas fiscales que tenemos, cada día somos menos competitivas respecto al resto de España.
Comenzamos, si os parece, con el tema de política social, que quizá fue el asunto pues que más controversia creó aquel día en el pleno extraordinario. En concreto, bueno, pues se habló de que habría que mejorar, se habló por parte del Gobierno, habría que mejorar la gestión que se hacen esas ayudas a las personas desfavorecidas. En concreto, incluso llegaron a coincidir Ciudadanos con PP en cuanto a ese asunto, en cuanto a quién realmente merecen que reciban una ayuda por urgencia y quién las tienen que recibir prolongada en el tiempo. Por parte de Caballes, ¿cuál sería el criterio para la adjudicación de esas ayudas a las personas necesitadas? ¿Todo el mundo merecen esas ayudas o hay personas que por tener cierto arraigo en la ciudad autónoma pues como que tienen cierta prioridad en cuanto a otros colectivos? Bueno, yo en primer lugar, y a modo anecdótico, no me extraña en absoluto la coincidencia entre el Partido Popular y Ciudadanos, sobre todo cuando se habla de políticas sociales. Sobre todo el Gobierno parece tener claro que a quien hay que castigar y machacar es a los sectores más desfavorecidos de esta ciudad. El culpable de la pobreza no son los pobres, el culpable del desempleo no son los parados, son las políticas y son las consecuencias de las políticas del Partido Popular en esta ciudad. Uno solamente tiene que mirar la evolución de la inversión pública en esta ciudad, solamente tiene que mirar lo que se destina a políticas sociales en esta ciudad y uno llegaría a la conclusión de que es injusto culpar a los más necesitados y a los más castigados por la crisis, porque la crisis aquí golpeó muy duro y sigue golpeando muy duro, de algo de los que ellos no son responsables. Y esto uno lo puede observar perfectamente en las memorias de los presupuestos, en los distintos programas sociales. Yo voy a dar un dato que hoy por hoy muchas familias ceutíes están sufriendo, y es que desde julio, la partida de alojamiento alternativo y del IMES están agotadas. ¿Qué hacemos con esas personas? Esas personas tienen que pagar sus facturas, tienen que pagar su alquiler, tienen que pagar. Ya el otro día entre nosotros como impotencia llegamos a calificar la situación de la siguiente manera. Antes se hablaba de llegar a final de mes, hoy se habla de llegar al fin de semana. O sea, estamos en una situación grave, se nos olvida muchas veces y se nos pasa por alto que en Ceuta hay un 40% de ceutíes que rozan el umbral de la pobreza. Se nos olvida que en Ceuta más del 50% de los niños ceutíes, estos son 12.000 niños y niñas, están en situación de pobreza. La pobreza infantil más alta de España se registra en Ceuta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un niño no tiene garantizado 3 platos de comida caliente al día en su casa. Y ahora estamos sufriendo otra crisis vergonzosa, que es la relativa a los comedores sociales, en las que 300 niños se han quedado fuera. Nosotros hace mucho recordábamos una anécdota que nos entristece y lamentable, no es una, ni dos, ni 10, ni 100, de personas que vienen llorando, denunciando que si sus hijos no comían en un colegio no podían comer en casa. Esta es la ciudad, la otra ciudad que el Gobierno le da la espalda. Cuando hablamos de 2 Ceutas, hacemos referencia precisamente a esto. Pero no solamente al tema social, también al tema de inversiones a nivel de infraestructura, a nivel de valor añadido. Es decir, a mí me parece interesante lo que decía Pico en el tema de esta visión empresarial, ¿no? Sí, ¿cuál es el valor añadido que han aportado los presupuestos del Gobierno de la ciudad? Ninguno. Han consolidado la división en Ceuta. Una división a nivel de infraestructuras, una división a nivel de calidad de vida, una división a nivel de pobreza, que esto existe, esta es la realidad. Geográficamente Ceuta está dividida incluso. Y por lo tanto, evidentemente, cuando sale el Gobierno y lo primero que hace es señalar a los pobres como culpables, dice, hombre, tengan un poquito de vergüenza. Un poquito nada más. O cuando hablamos de los problemas de la frontera, ¿a quién hay que señalar? No, directamente señalan a quién, a los empresarios. O cuando se habla de creación de empleo, ¿a quién señalan? Directamente a la pequeña y media empresa. Una pequeña y media empresa que está siendo castigada. O cuando hablamos de empleo, lo gracioso, que cuando se habla de destrucción de empleo o no destrucción de empleo, y a mí me pareció muy acertada la clarificación que hizo nuestro compañero Juan Luis Arostegui en el Pleno, que fue cuando dice, no, es que el único pleno que no se ha destruido en esta ciudad es el empleo público. En cuanto al empleo privado, no solamente se ha destruido, sino que lo poco que queda de él está en precario. Y quienes más lo sufren son los jóvenes. Y no solamente esto, sino que algo que parecía anecdótico días atrás o meses atrás o años atrás, hoy en día es una realidad, que son los contratos por hora. Gente que cobra, y esto a la gente le puede parecer hasta gracioso, pero es que a veces uno no sabe si está soñando o está viviendo la realidad. Hay gente que está cobrando 15 euros por un contrato de 2-3 horas. Y esto es veraz, esto está pasando hoy por hoy. ¿Qué alternativa le estamos ofreciendo a nuestros jóvenes? Entonces, cuando el Gobierno habla de políticas sociales, yo creo que debería tener un poquito de vergüenza. Porque hay una cosa que la gente no conoce, y es que cuando se habla de las partidas que se destinan a las políticas sociales, el Gobierno las infla
entre comillas, y aquí voy a clarificar qué significa inflar, porque dentro de esas partidas también se incluyen los gastos de gestión, los sueldos de la gente que trabaja para... Es decir, toda esa estructura administrativa que está alrededor de las políticas sociales también forman parte de ese dinero que se destina. Es decir, ¿cuánto realmente le llega a cada familia necesitada en esta ciudad? ¿Cuánto realmente percibe por prestaciones de estas familias? ¿Y cuándo de estas familias, que son muchísimas, se quedan fuera del sistema? O ni siquiera pueden acceder al sistema. Familias que, por ejemplo, por cotizar una hora al año que ahora se puede hacer, se queda excluida de muchos tipos de prestaciones sociales. Entonces, claro, te viene una persona a denunciar esta realidad y dice, ¿el gobierno cómo le responde? No, no, no. Nosotros estamos contentos y satisfechos. Y es más, califica sus presupuestos de sociales. Hay que tener muy poca vergüenza para afirmar estas cosas, ¿no? Por parte de Ciudadanos, aparte del tema de la política social, también si quiere entrar en esa forma de gestionar las ayudas sociales que de hecho planteó el diputado Javier Vargas. Nosotros desde nuestra formación pues son los terceros presupuestos que conocemos ya y Ceuta, como he dicho anteriormente, pues ahora mismo se encuentra sin rumbo. Es decir, de 305 millones de euros, vuelvo a repetir, que solo 96 generemos nosotros, que vengan 200 y pico del Gobierno central y que, como ha dicho Mua, tengamos estas deficiencias en políticas sociales, es muy grave. Es para decir dónde está todo este dinero. Yo creo que Ceuta en este sentido está desfasada. Ahora mismo tenemos un gobierno agotado que no tiene soluciones porque siempre alude a que si alguien tiene la solución que la diga. Y no es todo tan sencillo como si alguien tiene la solución que la diga. Es como que empiecen a trabajar realmente por las necesidades de Ceuta y lo que hace falta en Ceuta. Ahora mismo tenemos un gran problema, que es como hemos dicho, que es el social. Tenemos una tasa de empobrecimiento que da pena leerla y verla a diario. Y no olvidemos que Ceuta pues está en la Unión Europea, estamos en España y estamos en pleno siglo XXI para ver cómo muchas familias con una población de 80.000 habitantes, es decir, que con 200 millones de euros que llegan del Gobierno central y una población de 80.000 habitantes veamos estas carencias, es que algo se está haciendo mal. Está claro que el Gobierno en este sentido pues vive en una micro burbuja del modelo del ladrillo, seguimos invirtiendo en ladrillo y no hacemos nada competitivo, no hacemos nada para crear empleo y para que estas empresas sean competitivas. Tenemos una frontera que no funciona, que tampoco va más allá y no olvidemos que si Ceuta no es competitiva vamos a seguir teniendo estos desfases, vamos a seguir teniendo esta población pobre y evidentemente vamos a seguir teniendo esos problemas. Porque no olvidemos que muchas de estas familias no es que quieran pedir una ayuda y ellos estén a gusto viviendo de estas ayudas, no es así. A muchos de ellos les gustaría trabajar y tener un puesto digno y vivir dignamente, que muchas veces como que se les dice, no, es que esta gente solo viven de ayuda y solo quieren ayuda. No, evidentemente no es así. Ellos quieren trabajar, pero si tenemos una ciudad que absolutamente no ofrece nada, ¿hasta dónde vamos a llegar? En cuanto a los presupuestos, pues es eso lo que está marcando que no se llegue a esta solución. Por mucho que digan que se van a invertir en políticas sociales, no es suficiente. No es suficiente porque Ceuta sigue sin ser productiva. No olvidemos también que tenemos uno de los ayuntamientos más endeudados de toda España y mucho de esta transferencia que viene del Estado está sirviendo para compensar esta deuda. Es decir, en estos terceros presupuestos que nosotros hemos leído, volvemos a leer que se va a hacer una pista de atletismo. Es decir, si yo lo leí hace 2 años, esta pista de atletismo, ¿por qué no está hecha? Porque juegan con los números. Es decir, son unos profesionales haciendo estos presupuestos y engañan a toda la ciudadanía. El problema ya de todo esto es que esto ya se ha ido de las manos. Evidentemente tenemos una tasa de población empobrecida, como repito, muy elevada y son estas personas ya las que cada día se ven día a día pues por la ciudad de Ceuta, por el centro y por todas, porque no olvidemos que hay población pobre ya tanto en el centro como en las barriadas, que es muy triste decir esto. Tú te vas hoy a las oficinas del INEM y te puedes encontrar a muchos amigos tuyos diciéndote, ya mira, es que no vamos a ningún lado. Y todo esto tiene la repercusión en cómo están administrando nuestro dinero, porque no olvidemos que es nuestro dinero el que va a estos presupuestos. También decir que la estructura económica de Ceuta pues no tiene ningún sentido y aquí voy a entrar en otro tema porque es el tema de las empresas municipales. O sea, yo aquí no critico, ni nuestra formación critica aquí las personas que trabajan en estas empresas municipales, porque después el gobierno del Partido Popular nos dice que no, que es que nosotros queremos acabar con las empresas municipales. No, y no es así. Lo que no se puede consentir es que en nuestra empresa, en nuestra ciudad vecina como en Melilla, haya 7 empresas municipales y en Ceuta haya 17. Yo con esto no me meto. Yo lo que me meto es que ninguna de estas empresas sea rentable. Lo que no puede ser es que tenemos un hotel Trip, que es un hotel fantástico, que tiene un restaurante fantástico, y cada vez que va una persona a dormir a ese hotel, a todos nosotros nos cuesta dinero, porque al final de año presenta pérdida. Es decir, ¿en qué modelo económico estamos y a qué modelo económico queremos llegar? Porque ellos no pueden hablar de solidario. En ningún momento pueden hablar de solidario cuando estamos viviendo esto todos los días. Es decir, de estos 200 millones de euros que llegan a Ceuta, nada es para mejorar Ceuta. Todo es para tapar boquetes. Entonces, es muy triste decirlo, pero ahora mismo Ceuta yo no sé dónde estará dentro de 15 años. Pero tal y como estamos ahora mismo, en ningún lado.
En cuanto a los ingresos, comentaba desde Ciudadanos, comentaban el hecho de que ninguna empresa municipal resulta rentable y eso, claro, pues al final acaba reflejado en los ingresos que figuran en los presupuestos generales de la ciudad. ¿Cuál es la postura de Caballas en cuanto a empresa municipal? Ya hemos dicho, no tenemos nada en contra de la empresa municipal ni de quienes trabajan allí, pero el hecho de que todos supongan pérdida y pone, por ejemplo, como demostración de ello que, por ejemplo, el hecho de que alguien se aloje en el hotel de África, Hotel Ceuta, Hotel Trip, porque como ha tenido tantas denominaciones, ya no sé exactamente cuál es, porque nos cueste dinero a todos los ceutíes. No sé, de Caballas también otros ejemplos sobre esta situación que se da. Más que ejemplos, cuando hablamos de política económica de la ciudad autónoma de Ceuta, el principal hándicap que tiene, el principal problema que registra es que carece de visión, carece de estrategia, carece de objetivos y de finalidades y, por lo tanto, carece de un mecanismo para llevarlo a cabo todo aquello que los ceutíes exigen y reivindican diariamente. Yo voy a poner un ejemplo. Cuando se habla de inversión, yo he traído conmigo, esto es una información pública, la pueden acceder mediante la página de la ciudad autónoma, Plan de Inversiones 2015-2019, no sé si lo podrán ver en sus pantallas. Los compañeros Sí, proyectos singulares. La primera partida, la primera acción del plan de inversiones es la siguiente. Ascensor Playa Chorrillo, que supera los 200.000 euros. O sea, lo primero que se cita en el plan de inversión de la ciudad autónoma de Ceuta es un ascensor en la playa del Chorrillo, que asciende a más de 200.000 euros. Para que nos entiendan, estos son más que los planes y programas de juventud que suman 154.000 euros. 154,900 euros, para que no se nos enfaden luego desde Hacienda y Economía. La partida de empleo de Procesa destinada a jóvenes, que se llama Procesa Empleo Juvenil, asciende a 22.000 euros. O sea, claro, es que el problema de esta ciudad es una cuestión de prioridades. Es una cuestión de prioridades. Usted me pregunta qué ha hecho Caballas. Caballas ha presentado anualmente en cada ejercicio presupuestario unos presupuestos alternativos, completos, desde la primera página hasta la última, partida por partida. Es más, en junio de 2015, si no recuerdo mal, nosotros propusimos a este Gobierno y al conjunto de la Asamblea unos presupuestos de emergencia social, porque entendemos que Ceuta vive hoy por hoy un estado de emergencia social, que pase por actuar con urgencia sobre la pobreza, y especialmente la pobreza infantil, el desequilibrio territorial y la creación de empleo. Estas son las prioridades que deben de regir los presupuestos generales de esta ciudad. Sin embargo, las partidas presupuestarias de este Gobierno reflejan todo lo contrario, sin entrar a hablar, evidentemente, de la red clientelar que está construida a base de subvenciones a entidades comúnmente cercanas al Partido Popular o al gobierno del Partido Popular, y que, claro, evidentemente, ahí es donde se encuentra la sangría. O sea, Ceuta, evidentemente, uno no puede entender que una ciudad que gestiona 304.000 euros, 304 millones de euros, haya niños que pasen hambre. Vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre, sin entrar en tecnicismos, sin entrar en detalles económicos y financieros. No, es que son cuestiones sencillas de entender para cualquier persona. Una ciudad que gestiona 300 millones de euros no puede haber un niño que pase hambre. Cuando hay la posibilidad, hoy por hoy, de niños que están fuera de los comedores escolares, uno se pregunta dónde está el dinero. 8 millones de euros van a ir destinados a la Gran Vía. Leía un detalle que yo no lo llegaba a entender, que se van a traer hasta farolas como las que están en el Paseo de Gracia de Barcelona. Solamente nos faltan farolas. Cuando hay niños que pasan hambre, insisto. A nivel de inversión pública, esa inversión pública de la que alardea el Gobierno, primero, no es real. Y en segundo lugar, no aporta ningún valor añadido a la economía ceutí. Y todo el mundo, desde el polígono hasta Miramar, pasando por Manzanera, llegando al Príncipe, bajando a Jadú, saben cuáles son los principales problemas que atascan y obstaculizan el desarrollo económico de esta ciudad. Y uno se encuentra en el puerto y otro se encuentra en el Tarajal. Mientras esas dos problemáticas no se solucionen, no estamos haciendo absolutamente nada. Nos estamos riendo de la gente. Y este Gobierno parece empeñado en seguir riéndose de la gente a realmente poner el dedo en la llaga.
y enfrentarse realmente. Hay una cuestión que decía Pico que me parece interesante, más que el tema de las empresas municipales. O sea, Ceuta, una ciudad de 80.000 habitantes, 85.000 habitantes, dispone de más de 10 directores generales. ¿Pero esto qué es? ¿Que somos Zaragoza o Valencia o Valencia? Es que somos una capital de provincia. Es decir, no llego a entender realmente la estructura administrativa que tiene esta ciudad. Es un poco curiosa. O sea, que el gobierno, y aparte de los cargos de confianza que tiene el gobierno de Vivas, es un poco ya exagerado, sinceramente. Ya uno debe tener un poquito de vergüenza a la hora de hablar claro, cuando se habla de 25 asesores, 30 asesores, no sé cuánto. ¿Esto qué es? No sé cuántos gestores de servicio, no sé cuántos. Claro, todo esto son nóminas, son sueldos, es dinero público que puede ir destinado perfectamente a políticas, por ejemplo, a las políticas activas de empleo. ¿Cuánto destina Ceuta? Lo vergonzoso no es eso, sino que gran parte, más del 80% del dinero que se destina a las políticas de activación de empleo viene de los fondos FEDER. Ni siquiera son fondos propios de Ceuta. Ni siquiera son fondos propios de Ceuta. El tema de becas, el tema lo decía antes, el tema de barriadas, el desequilibrio territorial que existe en Ceuta a nivel de infraestructuras. Uno realmente cuando coge el autobús aquí, en la Plaza de la Constitución, y sube cualquier línea y va cruzando Ceuta, va mirando una evolución no solamente a nivel arquitectónico, sino también a nivel social. Ve qué tipo de personas pasean en el centro y qué tipo de personas pasean en las barriadas. Incluso cuando uno entra a un supermercado, y esto hay detalles que realmente le hacen a uno llorar. Cuando uno entra a un supermercado en el centro, no es el mismo que cuando uno entra a un supermercado en Jadú. Hay que ver esas personas, lo mal que lo pasan. Hay una anécdota que me prometí a mí mismo no citarla, pero no, yo creo que a ver si despertamos un poco. En Ceuta, sí, en Ceuta hay ceutíes que guardan en los supermercados esperando si alguien le puede echar una mano para comprar una barra de pan o para terminar la compra. Esto está pasando. Esto está pasando. Uno ya no sabe cómo calificar el nivel de sangría social que existe en esta ciudad. Y se nos echa siempre en cara de que somos demagogos, de que siempre vamos a lo social, de que siempre vamos a lo mismo. No, es que son datos oficiales del INE, de Eurostat, de instancias europeas, de instancias que alertan de que en Ceuta se está llegando a un extremo que puede terminar en una bomba social. Esto está pasando aquí. Que no mareen la perdiz, que no engañen, que no busquen cortinas de humo. Aquí hay un ejemplo que a nivel de la actividad asamblearia. ¿Ustedes se creen que con la que está cayendo en Ceuta, que con la de problemas que hay en Ceuta, graves, de una gravedad extrema, el tema de Cataluña ya ha protagonizado la Asamblea más de 3 ocasiones? ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Ceuta? ¿Qué pinta Ceuta en todo esto? Con una declaración institucional, y con todo lo que ello supone, con todo lo que ello conlleva, con todo lo que ello genera. Claro, cuando tú vienes y dices, no, estos son vuestros presupuestos, estos son vuestros planes de inversiones. Uno solamente hay que verlo, hay que ver estas cosas, hay que ver estos números. Se le cae la cara de vergüenza a uno. Ya no nos inventamos nada, estos son sus números. Son sus propios números que reflejan que hay un trato para una parte de la ciudad determinada, para unos intereses privados determinados y muy estrechos, lamentablemente. No tenemos un gobierno para el conjunto de los ceutíes. Tenemos un gobierno para unos y no para todos. Tenemos un gobierno que ha decidido consolidar las 2 Ceutas. Insisto, las 2 Ceutas. Una Ceuta que vive muy bien, que eso nos alegra. Evidentemente, esto no es una cuestión de unos contra otros, como algunos lo quieren reflejar. No, esto es una cuestión de que lo que nosotros buscamos es que haya realmente un equilibrio. Salvar a esa gente que está en el extremo. Pero no, claro, que cuando uno sale, no, es que solamente es esto, de verdad, insisto. El ejemplo que has Miren puesto esto, del ascensor miren del esto. Chorrillo. Picu, no sé si quieres intervenir a colación de lo que ha comentado Muad o prefieres que introduzcamos otro... Yo por ir un poco en línea a lo que ha comentado, que pues no se llama repetitivo, que es bochornoso, que con la cantidad de dinero que manejamos en esta ciudad haya gente pasando hambre, vamos a ver qué está pasando en Ceuta y hacia dónde vamos. Yo creo que invito a todo el gobierno del Partido Popular a que reflexione también. Oye, y si nos puede, a mí me hubiese gustado que hubiese venido hoy alguien también aquí al debate, pero que Ceuta ahora mismo no tiene nada. O sea, es muy triste decirlo, pero yo creo que aquí estamos todos entre una franja de edad de 25 a 35 años. ¿Y cuántos amigos tenemos que vamos el fin de semana a tomar algo o a dar un paseo y lo decimos? Oye, menos mal que tengo esto, porque si mañana no lo tengo, estoy fuera.
Aquí no hay nada, ni va a haber nada. Entonces, ¿realmente el gobierno del Partido Popular está contento con esa gestión? Que después de 20 años de gobierno, los jóvenes que somos nosotros, que cuando ellos empezaron a gobernar nosotros tendríamos 12, 13 años, nos han llevado a este sitio. Es decir, ¿dónde estamos ahora mismo? Ceuta ahora mismo tiene desde el año 92 la competencia online. ¿Qué es la competencia online? Bueno, pues todo el tema este de las aplicaciones que se están viendo ahora que están muy de moda, que es lo del Bet365 y todo el tema este de apuestas, pues Ceuta tiene la competencia desde el año 92 para montar aquí los servidores y no lo está haciendo. Se está montando en Gibraltar y evidentemente se están creando muchos puestos de trabajo. Bueno, pues de esto en 20 años en la ciudad no se ha hablado. Y yo pregunto, vamos, si tenemos esa competencia, ¿por qué no hacemos nada? Es decir, ellos se basan en decir que hemos tenido un crecimiento demográfico muy grande en los últimos años y que evidentemente pues que no podemos atender ese crecimiento, que evidentemente tiene que haber gente en paro. Tenemos una frontera, que evidentemente la creación de empleo que hemos tenido en los últimos años ha sido porque han venido grandes marcas como puede ser Zara, puede ser Massimo Dutti o ahora viene Mercadona, porque venía mucha gente de Marruecos a comprar. Pero ¿qué pasa con esta frontera ahora? Que también está bloqueada. Señores, y estas grandes marcas lo están viendo venir ya. Están diciendo, oye, que yo no estoy vendiendo aquí lo que vendí hace un año. Y están diciendo, ¿nos quedamos o nos vamos? Esto es lo segundo. Y lo tercero, tenemos una naviera que no vale absolutamente para nada. A mí no me vale decir que eso depende del Estado, que depende de Bruselas. Es decir, si tenemos un gobierno aquí que lleva 20 años, ¿cómo podemos seguir viviendo todos los fines de semana que salimos de Ceuta las situaciones que vivimos en el puerto, tanto de Ceuta como de Algeciras? ¿Cómo se pueden pagar esas tasas portuarias? Y evidentemente, cuando tiene que venir un familiar, no puede venir. Y como tenga que pasar el coche ya, estamos perdidos. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que en materia económica en Ceuta no se está haciendo nada. Lo único que hacen son los presupuestos, como ha enseñado. Hablan de ahora de la Gran Vía, que a mí me parece de vergüenza que se gasten ahora 8 millones de euros en la Gran Vía con lo que está cayendo. Y ya está. Se aprueban porque tienen mayoría absoluta y se acabó. Y el paro sigue subiendo, los pobres siguen aumentando, sigue habiendo hambre, no hay comedores sociales. Es decir, no se está haciendo nada. En cuanto a cómo se distribuye este presupuesto también, pues también hay que ser crítico con las subvenciones nominativas. Es decir, hace poco hemos conocido un caso de una persona que trabajaba como asesor en el ayuntamiento y por la tarde cobraba su subvención. O sea, yo creo que esto ya ha llegado a su fin ya. Es decir, ya está bien ya de manejarnos a todos y manejar nuestro dinero como lo están haciendo. Porque, repito, hay una parte de la población de esta ciudad que quiere crear empleo, que son empresarios y son autónomos, y ahora mismo se quieren ir de Ceuta. Es decir, las empresas de transporte han bajado su servicio en un 70%. Sí, ahí hay muchos puestos de trabajo que están peligrando. Es decir, vamos a ver, señores, entre que vosotros distribuís el presupuesto como vosotros queréis, porque ahí no puede hacer nadie nada. Vosotros lo hacéis, Ceuta está muy bonita, pero para nadie, porque en Ceuta no viene nadie. Tú vas un domingo a darte una vuelta por aquí y aquí no hay nadie. Y las personas que quieren trabajar las estamos asfixiando, porque ahora todo este problema de la frontera va a repercutir directamente en el IPSI. Y de los 40 millones de euros que tenían preparado recaudar, van a recaudar entre 7 y 10 millones. Y eso se va a repercutir en esta ciudad. Entonces yo creo que estos presupuestos son de vergüenza. Yo espero que sea la última legislatura que tengan esta mayoría absoluta para aprobar estos presupuestos y encima marcarse el lujo de decir que son solidarios, cuando todos los caballos sabemos que no son solidarios. A mí me gustaría primero puntualizar que efectivamente invitamos al Partido Popular a que se sumase a esta mesa de debate, pero bueno, ha declinado por razones que han ido argumentando, han declinado pues la posibilidad de sentarse aquí tanto con Ciudadanos como con Caballas para debatir estos presupuestos, eso en primer lugar. Y después, a colación de lo que está comentando también Picu, de ese modelo productivo, ¿hacia dónde se dirige el modelo productivo de Ceuta? Y para que no parezca esto que simplemente pues una criticar los presupuestos, también pues oye, que sea una visión constructiva y que de este debate pueda surgir algo. Por ejemplo, Picu ha hablado del tema online, de por qué no alojar, por ejemplo, aquí los servidores para los juegos a través de Internet. Para Caballas, ¿por dónde pasa el modelo productivo de la ciudad autónoma en este momento? Yo, si me perdonas, primero me gustaría puntualizar un tema porque lo he vivido en persona. O sea, hablamos de economía digital y de que es el top que hay hoy por hoy a nivel de inversiones. Es decir, si tú miras las carteras de inversiones a nivel internacional, donde más invierte es evidentemente en las TIC, en las 3 ya .0, es decir, estamos ya nosotros a años luz de lo que pasa en el mundo, ¿no? Pero lo que quería decir es que me hace gracia que se hable de estos temas en Ceuta cuando barriadas enteras de esta ciudad, muchísimos puntos de ellas ni siquiera les llega la cobertura del teléfono móvil. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Yo mismo lo he sufrido. Los hemos pasado canutas, literalmente, para que un determinado operador de telefonía pudiese llegar a instalar ADSL en casa. Yo creo que los vecinos del Príncipe, algún punto que otro del Sarchal, del recinto, Belzú, saben de lo que hablo. Es decir, es más sencillo tener cobertura móvil con una compañía de Marruecos que tener la propia nacional, independientemente del operador.
Entonces, incluso cuando se cae un servidor, se cae aquí. Esto pasó no hace mucho, que un determinado operador no funcionaba aquí en el centro de Ceuta, sin embargo te entraba la equivalente del país vecino. Entonces ya, si ni siquiera contamos con la infraestructura básica para... Es decir, nosotros vamos a ir mañana mismo a llamar pues a Cisco, por decir una empresa, no estoy haciendo publicidad aquí a nadie, o a T-System, o a Accenture, o a Indra, o a cualquier empresa puntera a nivel nacional y a nivel internacional en nuevas tecnologías. Te voy a decir, hombre, si a mí Tetuán, que está a 40 kilómetros, me ofrece mejores infraestructuras que Ceuta. Nosotros deberíamos plantearnos esto, ¿eh? Cuando la conectividad es fundamental en economía, y aquí Pico creo que no es que para mí conmigo en esto. Cuando hablamos de... Y otra cosa, por ejemplo, cuando Ceuta se sabe que Ceuta es una ciudad comercial, y el turismo es un pilar fundamental dentro de este modelo de servicios. Es decir, nosotros siempre hemos destacado por tener una oferta atractiva, sobre todo para el país vecino y las regiones limítrofas con Ceuta. Pero claro, si es que tú cuando tienes que casi más de la mitad de los turistas que vienen a Ceuta lo hacen vía el Tarajal. Entonces, una persona que llega antes de Tánger a Málaga que de Tánger a Ceuta, uno empieza a plantearse las cosas. Dice, hombre, si yo estoy estando en Tetuán incluso, llego antes a la Costa del Sol que a Ceuta, que está aquí a tocar. Pasar 5 o 6 horas en la frontera, uno le llevan a plantearse muchas cosas. Un turista que viene dispuesto a gastar, dispuesto a comprar. Ceuta se ha destacado como ciudad de compras y siempre ha aportado pues, esa calidad, ese valor añadido, competitivo, etcétera, etcétera. Hoy en día lo estamos perdiendo. Entonces, claro, y evidentemente eso también contrasta con la oferta propia de la ciudad, porque evidentemente se debilita a menor demanda, la oferta también se ve mermada. Son cuestiones lógicas. Entonces, cuando tú te sientas con el empresario y dices, no, es que hemos ido a Fitur. Sí, pero es que el empresario, el turista que te viene a Ceuta no se va a Fitur, viene de aquí. Está a nuestras espaldas. Está bien de ampliar la oferta turística, de intentar buscar nuevos mercados, de intentar ganar, pues, yo que sé, alguna cuota con los turoperatos que cuando, por ejemplo, pues que se incluye a Ceuta en las destinaciones pues, de la Costa del Sol o del sur de Andalucía o incluso con Portugal, se puede plantear y eso es interesante porque eso implica pues ampliar tu oferta turística y mejorarla y darle de más cuerpo. Pero a la hora de la verdad, esto, digamos, no responde al mercado real que tenemos en esta ciudad. O, por ejemplo, nada más que hay que ver cómo está nuestro patrimonio histórico, que puede ser un caladero turístico extraordinario. Muchísimas ciudades envidian el patrimonio histórico que tiene Ceuta. Sin embargo, nosotros no lo sabemos explotar ni cuidar. Y ya no hablo solamente del patrimonio histórico, sino también hablo a nivel de lo que decía antes, pues las ayudas directas o las facilidades hacia la pequeña y mediana empresa. Porque evidentemente el sector privado debe de tener ese empuje. Sin embargo, no existe ese empuje hoy por hoy. Uno cuando llega a Ceuta, lo que decía antes, pues del viernes hasta el domingo, Ceuta es una ciudad desierto. No hay nada, no hay nadie. Incluso los propios ceutíes se van con el ferry, que esa es otra, porque claro, si uno viene tal y dice vamos a ir a Ceuta y mira, baja al puerto de Valle de Algeciras y mira los precios y dice espera, me tira un poquito, me paso más tiempo mejor aquí antes que cruzar el estrecho. Que navieras que trabajan con Ceuta en verano han bajado los precios en Tánger y no lo han hecho en Ceuta. Las mismas compañías, que aunque luego utilicen otros nombres, otras nomenclaturas, pero de facto son las mismas empresas. Entonces uno ya no sabe realmente con quién está tratando. Y lo que es más vergonzoso es que esta gente que está obstaculizando y está bloqueando el desarrollo económico de esa ciudad, curiosamente sus intereses siempre coinciden con el gobierno. A nivel de inversiones, si vuelvo aquí al tema de inversiones, lo que está haciendo, por ejemplo, el gobierno, que es directamente delegar absolutamente el gobierno de Ceuta, porque está a punto de hacerlo, de delegar el gobierno de Ceuta a una empresa como es Traxa, uno ya se empieza a plantear muchas cosas. Cuando Traxa no te ofrece ni competitividad de precios, Traxa te viene con estos son mis precios, o lo tomas o los dejas. No creas competitividad, evitas que empresas ceutíes puedan acceder a ciertas licitaciones públicas, evitas que gran parte de las contrataciones se queden en Ceuta y por lo tanto den empleo a ceutíes, cosa que no pasa. Entonces, claro, uno ya no sabe que realmente con quién está tratando y a quién se está enfrentando. Aquí se sabe que los que salen ganando, lamentablemente, y todos los ceutíes lo saben, los que salen ganando siempre son los mismos. Y los que salen perjudicados siempre han sido los mismos. Habrá que poner punto final a esto. Luego aquí, perdóname, Pico, que me gustaría incidir en una cosa. Hombre, sigo siempre todos los plenos y no os he visto yo votar en contra. Siempre os he visto absteniéndose. Siempre he visto buena sintonía con el Partido Popular. Siempre he visto buen ambiente, buen clima. No sé. Es decir, está bien
Realmente me parece fantástico porque al fin y al cabo todos somos personas y de alguna manera u otra nos afecta lo que estamos viviendo en Ceuta. Pero a nivel político esa indignación hay que trasladarla también en los plenos, hay que trasladarla a los consejos de administración, hay que trasladarlas en las empresas municipales, hay que trasladarlas en los foros donde realmente hay que pelear. Sin embargo, eso demuestra el día a día, y las actas están ahí, de que últimamente hay una connivencia una buena sintonía. No sé si esto responde a lo que pasa a nivel nacional, pero, o si hay algo programado de cara al 2019, pero vamos, uno solamente hay que verlo, porque claro, estos presupuestos, si no recuerdo mal, Ciudadanos no ha votado en contra. Si realmente os indigna la poca vergüenza que ha hecho el gobierno con estos presupuestos, haber votado en contra. Sin embargo, nos volvemos a encontrar que la única formación que realmente se enfrenta de cara a estas políticas del Partido Popular, que ofrece alternativas, insisto, que ofrece alternativas en cada una de las partidas y de los programas, el resto de formaciones, bueno, en este caso de Ciudadanos, pues se abstiene. Picu, por alusiones, ¿quiere...? Bueno, yo soy partidario, igual que nuestra formación, que en la oposición, para hacer una labor de oposición como estamos haciendo, es muy positivo que haya afinidad y que haya buen rollo, por así decirlo, porque son muchas veces nosotros cuando hacemos propuestas y otras veces cuando son ellos. Evidentemente es indiferente haberse abstenido que haber dicho que no. Pues el resultado hubiese sido lo mismo. Políticamente no, evidentemente que no. Yo ahí no voy a entrar en debate porque el presupuesto estaba más que aprobado ya por su mayoría absoluta. Entonces, ¿qué hacemos en los 12 diputados de la oposición? ¿Nos abstenemos entonces? Presentar. Nosotros sí, ustedes no. No, tenemos que presentar propuestas, aprobarle que se lleven a cabo, como esta que hemos presentado ahora para la gratuidad de los libros de texto. Es decir, el Partido Popular nos las ha aprobado y ahora esperemos que se cumplan. Es decir, nosotros presentamos propuestas, esperemos que se cumplan. Evidentemente, ellos aprueban y después no las cumplen, que es a lo que estamos acostumbrados, y es una respuesta indiferente. Yo creo que haberse abstenido, haber dicho que no, el resultado es el mismo. Los presupuestos se han aprobado y se va a llevar todo eso a cabo. De hecho, nosotros hemos sido muy críticos en el debate, y así lo han visto todos los ciudadanos, y hemos hablado de todo. Hemos hablado de los 305 millones de euros que llegan, que solo se presentan 96, hemos criticado todas las empresas municipales, hemos dicho que las ayudas sociales no son justas y no se están repartiendo bien, y si ahora que vamos a centrar el debate en si no hemos abstenido o hemos dicho que no, el resultado es el mismo porque los presupuestos se hubiesen aprobado igualmente. El resultado no es el mismo. Hay una cosa en política que es fundamental, que es el tema de marcar y definir una posición política determinada frente a las políticas del gobierno en su momento. Nadie critica que pueda haber acuerdos plenarios, acuerdos por unanimidad, que pueda haber acuerdos puntuales con el gobierno, en absoluto. Es decir, al fin y al cabo, de lo que se trata, el objetivo último de esta asamblea y de los miembros que la constituyen es trabajar por el bienestar de los ceutíes en su conjunto. Y eso todo el mundo lo sabe y todo el mundo le parece pues absolutamente razonable y lógico. Sin embargo, cuando el gobierno lleva a cabo propuestas o políticas radicalmente contrarias al interés general de los ceutíes, radicalmente perjudiciales a las capas más desfavorecidas y necesitadas de esta ciudad, lo que uno debe hacer es que, a pesar de saber de que su voto, porque a nivel aritmético no da, porque al fin y al cabo siempre podemos llegar como máximo a un 13 contra 12, pero a nivel político uno debe de manifestar su voto en contra de estas políticas. De lo contrario, es estar totalmente, no digo a favor, pero que no le parece mal. Y lamentablemente esto es lo que está ocurriendo en esta asamblea. Porque cuando nosotros presentamos propuestas del calibre de que las bolsas de trabajo, la oferta pública de empresas de trabajo se amplíe, nos encontramos con votos de abstención que realmente nos llama la atención. O que en el seno de la oposición, o que nos encontramos con propuestas del calibre de ampliar la oferta pública en esta ciudad, y también nos encontramos con la abstención de ciertos grupos políticos. Es decir, ¿abstención qué significa? Abstención. Hay que tener a veces en política, y esto perdona que sea directo y tajante, hay que ser valiente para decir que sí o que no. Cuando uno vota abstención es porque algo hay ahí. Igual, políticamente y visiblemente a nivel de medio de comunicación, a ustedes no les interesa que realmente os reflejen como este binomio o partido muleta o lo que fuera con el Partido Popular. Pero las praxis, las actas plenarias demuestran de que hay buen rollo. Y buen rollo en política significa ir de la mano. Picu, como ciudadanos, ¿tienes la palabra? Sí. O bien, si lo prefieres, pasamos a otro... No, simplemente eso, que no sé, que la votación aquí ha sido indiferente, los presupuestos se han aprobado. Lo que tenemos que trabajar todos es para que las siguientes elecciones no haya esa mayoría absoluta y esa mayoría tajante para que aprueben este tipo de cosas. Aquí abstenerse o no, yo no voy a entrar más en debate ya. O sea, el resultado es que ellos tienen la mayoría absoluta y ellos lo aprueban en solitario. Votemos o no nosotros. Lo que os voy a plantear es obvio, y es que vais a presentar alegaciones los dos partidos a los presupuestos. Eso ya estáis trabajando en ello. ¿Tenéis alguna...? Caballas, como siempre, y así lo viene haciendo los últimos años, va a presentar unos presupuestos alternativos y unos presupuestos cuyo punto y núcleo central sea la ciudadanía ceutí. Siempre lo hemos hecho así.
una vez más lo volveremos a intentar, aunque se abstengan los demás y aunque nos voten en contra, pero Caballas no se va a quedar siempre al margen, ¿no? Sino que se va a enfrentar y va a presentar una alternativa objetiva, coherente, sólida y real y que se puede aplicar perfectamente al tejido social y económico de esta ciudad. Y por parte de Ciudadanos, no sé si quiere comentar algo en cuanto a las alegaciones que se van a presentar. Evidentemente sí, vamos a presentar alegaciones y estas van ahí en rumbo a la creación de riqueza en esta ciudad. Yo creo que es un tema pendiente que tenemos aquí, estamos muy acostumbrados a recibir subvenciones y tenemos que dar un cambio de choque en esta ciudad para que esta ciudad empiece a ser competitiva, empiece a crear riqueza y por tanto estas familias ahora mismo que hay en situación de pobreza puedan salir de ella. Nos quedan escasos minutos, pero yo lo voy a plantear de una manera muy llana, muy sencilla, para que cada uno pueda ofrecer su postura y su opinión. ¿Qué tenemos que hacer o qué tienen que hacer las autoridades? ¿Qué tienen que hacer en la Asamblea los diputados para que los ceutíes, los jóvenes ceutíes, no tengan que estar estudiando con vistas a encontrar empleo en la península o bien continuar sus estudios en la península? Sino el hecho de que quien se quiera quedar en Ceuta a echar raíces y a tener aquí su vida, a tener su puesto de trabajo, pueda hacerlo. ¿Qué medidas o qué políticas son las que planteáis para estos jóvenes? Bueno, hace falta en primer lugar, yo creo, recuperar la confianza de todos estos jóvenes. Nosotros desde Ciudadanos pues estamos trabajando en Jóvenes Ciudadanos, que abarca la edad de entre 18 y 35 años y el mensaje que transmitimos ahí, que yo estoy incluido ahí como Jóvenes Ciudadanos, es una revolución educativa que tanto hace falta en nuestro país. Yo creo que somos muchos los estudiantes que hemos ido a estudiar una carrera universitaria para después encontrarnos con absolutamente nada. Son muchos los padres que se han esforzado por pagar unos estudios y cuando hemos terminado esta carrera no sabían absolutamente qué decirnos. Y son muchos países europeos que se han aprovechado de este capital humano. Es decir, España ha invertido mucho en universidades públicas para nada, porque después este capital y este capital humano se lo ha llevado a Alemania, se lo ha llevado a Inglaterra, se lo ha llevado a Francia. Yo creo que hace falta una revolución educativa para que vuelvan a recuperar la confianza de estos jóvenes en estudiar y en tener un futuro pues digno para todos ellos. Después hace falta un marco laboral justo. Ahora mismo el que tenemos evidentemente no es justo por cosas como ha comentado antes la que ha comentado Mua, es decir, personas ganando 15 euros trabajando 2 y 3 horas. No recuerdo exactamente el caso. Es decir, ahora mismo nadie confía en el marco laboral porque hay muchos contratos precarios. Es decir, están los pobres que no trabajan y después están los pobres que trabajan y no les llega a final de mes. Es decir, que es el mismo tipo de pobreza. Y después tenemos pues el tema de las instituciones sanas. Es decir, tenemos que reformar todas estas instituciones para que se empiece a confiar otra vez en el sistema. Yo creo que son 3 bases fundamentales las que hay que influir en todos los jóvenes para que podamos seguir adelante y cambiar. Mua, tienes la palabra sobre este asunto y nos queda escasamente 1 minuto, 2 minutos. Muy brevemente, pero es que a mí, yo sinceramente, yo creo que el caso de Ciudadanos debe ser digno de un análisis antropológico y social y político. O sea, o sea, Ciudadanos, que es quien avala y le da la mayoría al Partido Popular a nivel nacional, quien recorta y machaca a la clase trabajadora y a los jóvenes, ahora mismo, aquí en esta mesa, porque usted representa a Ciudadanos, afirma todo lo contrario, propone todo lo contrario. O sea, precarizáis el mercado laboral. ¿Nosotros? Vuestro voto. ¿Nosotros? Vuestro voto. No, nosotros si no tú le precarizamos, votas a Mariano Rajoy y le favoreces sus políticas y les leído votas lo que ha hecho a Ciudadanos. nivel de Congreso, evidentemente en el Congreso del Senado, esas políticas repercuten. Yo creo que nosotros firmamos el gobierno con 150 medidas, en la que está la reforma de los autónomos. Bueno, y sobre todo tantas cosas. Sí, también habéis exigido que el que esté imputado por corrupción debe abandonar. Y M. Rajoy sigue ahí. No ha dimitido. No está imputado por corrupción, sino que está imputado por un tema administrativo. Está imputado. No confundamos. Y M. Rajoy sigue en la Moncloa con el voto de Ciudadanos. Y en el tema, y volviendo aquí al tema de lo que decía antes, del tema de juventud, de que se encuentra y muy fácilmente y en una frase para que todo el mundo le quede muy claro. Vivas destina más dinero a los caballos y a los ascensores que a las políticas activas de empleo. Un joven ceutí que se encuentra en el mercado laboral absolutamente abandonado y si encuentra un trabajo va a ser en precario y cuando va a tocar a las puertas de la Asamblea, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con lo siguiente. Se encuentra de que Vivas destina más dinero a los caballos de la Escuela de la Épica que no a la creación de empleo, sobre todo a la creación de empleo juvenil. Este gobierno le importa más bien poco o nada que el 72% de los jóvenes ceutíes se encuentren en desempleo. Siento que tengamos que abandonar el debate. Una cosita rápida. Muy rápido porque nos quedamos, ya tenemos que no segundos. olviden todos los ciudadanos. Evidentemente Ciudadanos ahora está subiendo las últimas encuestas. De hecho ya se está acercando al Partido Socialista. Esto es una realidad y cuando formamos el gobierno fue porque llevábamos 2 elecciones consecutivas en las que no se formaba gobierno y todos los españoles no se merecen volver a pagar unas elecciones, que esto supone un coste
coste para todos ellos. Y evidentemente entramos con 150 medidas, de las que una de ellas ya se están llevando a cabo, como es la reforma de autónomos. A día de hoy es compatible jubilarte como autónomo y tener tu trabajo. Y yo creo que son medidas que todos los ciudadanos lo están El viendo. problema es que no hay a nivel trabajo nacional. para que puedas trabajar. Picusunderda, Ciudadanos, Muadayat, Caballa, muchísimas gracias a los dos. Siento que tengamos que dejarlo en este punto el debate. No abandonen tampoco al 89.8 de su FM, a Cadena COPE, y sigan con nosotros porque a continuación viene la mañana de Monse Taboada. Muy buenas tardes. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.